¿Alguna vez has escuchado hablar de un niño que desafía la lógica y transforma vidas desde hace siglos? No es un personaje ficticio ni una leyenda lejana, sino una figura viva en la fe de millones, el Santo Niño de Atocha. Su historia está llena de misterios, milagros y un mensaje tan poderoso que ha trascendido generaciones, llegando hasta nuestros días como un símbolo de protección y esperanza. Imagina un pequeño pueblo llamado Plateros, en el corazón de México, en una época de opresión y desesperanza. Las cárceles estaban llenas de cristianos hambrientos y olvidados. Guardias armados aseguraban que nadie entrara ni saliera sin permiso. Pero entonces, algo inexplicable comenzó a suceder. Los prisioneros empezaron a relatar que, durante la noche, un niño vestido como un peregrino aparecía en sus celdas. Traía pan y agua, ofrecía una sonrisa de consuelo y desaparecía antes de que alguien pudiera entender lo que había ocurrido. ¿Quién era este niño? ¿Cómo lograba atravesar barreras infranqueables y burlaba la vigilancia de los guardias? ¿Y por qué todos los que lo encontraban decían sentir una paz sobrenatural que no podían explicar? Lo que estás a punto de escuchar va mucho más allá de estos milagros. Esta historia revela una verdad poderosa que puede transformar la forma en que ves la fe, los desafíos e incluso lo imposible. A lo largo de este video, descubrirás cómo el Santo Niño de Atocha no solo socorría a los hambrientos y afligidos, sino que también cambiaba profundamente la vida de quienes se cruzaban en su camino. Pero aquí va una curiosidad: al final de este video, exploraremos una de las historias más impactantes y misteriosas jamás atribuidas al Niño de Atocha. Una historia que muchos creen que es la mayor prueba de su presencia divina y que desafía incluso a los corazones más escépticos. ¿Tienes curiosidad por saber de qué se trata? Entonces quédate conmigo hasta el final. Te prometo que no te arrepentirás. Antes de continuar, suscríbete ahora al canal, activa las notificaciones y deja tu like. Así ayudas a que este mensaje llegue a más personas que necesitan inspiración. Vamos a comenzar a desentrañar los misterios del Santo Niño de Atocha. Para entender la magnitud de la historia del Santo Niño de Atocha, necesitamos retroceder en el tiempo y sumergirnos en un escenario de opresión, pobreza y desesperanza. El escenario de esta narrativa es Plateros, un pequeño pueblo en el corazón de México, durante un periodo oscuro marcado por conflictos, hambre y desigualdad. La historia comienza en un contexto donde la fe era el único ancla para muchos. Plateros estaba habitado por cristianos que vivían bajo constante tensión, enfrentando la escasez de alimentos, el temor a persecuciones y la incertidumbre sobre el futuro. Era una época en la que las cárceles estaban abarrotadas de hombres y mujeres capturados injustamente, muchos por simplemente defender su fe o intentar sobrevivir en tiempos de guerra. Las calles del pueblo reflejaban la desolación, niños hambrientos, familias en oración silenciosa y el eco de cadenas que venía de las celdas de los prisioneros. En el centro del pueblo, una capilla dedicada a la Virgen María albergaba una imagen sencilla del niño Jesús. Estaba representado como un pequeño peregrino, vestía un manto corto, llevaba un bastón de viaje y una canasta. Aunque era una figura humilde, su expresión serena parecía irradiar algo más allá de lo natural. Para los habitantes, esta imagen simbolizaba protección y esperanza en tiempos de adversidad. Pero, hasta entonces, era solo eso, un símbolo. Todo comenzó a cambiar cuando empezaron a circular rumores entre los habitantes. Mujeres devotas que frecuentaban la capilla juraban que la canasta del niño parecía vacía con más frecuencia. Algunas notaron que la posición de los pies de la imagen había cambiado sutilmente, como si se hubiera movido. Estos relatos inicialmente fueron tomados con escepticismo, pero, en un momento de tanta necesidad, muchos empezaron a creer que estaban presenciando algo milagroso. Mientras tanto, dentro de las prisiones, algo inexplicable sucedía. Prisioneros que pasaban días sin comer comenzaron a relatar que estaban recibiendo trozos de pan y sorbos de agua. Describieron la visita de un niño pequeño, vestido como un peregrino, que entraba en las celdas sin ser visto por los guardias. Ofrecía alimento con una sonrisa silenciosa y desaparecía tan rápido como había llegado. Para muchos, esto parecía imposible. Las cárceles estaban fuertemente vigiladas, y nadie podía entrar ni salir sin permiso. ¿Quién era este niño? ¿Y cómo lograba realizar tales actos sin ser notado? Poco a poco, estas historias se propagaron por Plateros y reavivaron la llama de la fe en un pueblo que estaba a punto de rendirse a la desesperación. Cada relato traía detalles que parecían reforzar la verdad. El niño tenía la misma apariencia que la imagen del niño de Atocha en la capilla. Llevaba la misma canasta y jarra que se habían convertido en símbolos de su devoción.
Para los habitantes, no había duda de que el propio niño había dejado el altar para socorrer a los necesitados. Este fenómeno comenzó a transformar la manera en que el pueblo veía su fe. La capilla, antes silenciosa, empezó a ser frecuentada por multitudes. Se encendían velas, se recitaban oraciones y lágrimas recorrían los rostros de aquellos que buscaban consuelo. Incluso en medio del dolor, algo extraordinario estaba sucediendo, el pueblo ya no se sentía solo. Creían que Dios estaba presente, caminando entre ellos en la forma del pequeño peregrino. Esta devoción trascendió las barreras de la lógica y comenzó a unir a la comunidad en un propósito mayor. Familias antes divididas por el miedo o la pobreza empezaron a reunirse en oración. La presencia del niño era vista como un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, había esperanza. No era solo una figura religiosa, se había convertido en un símbolo vivo de protección, cuidado e intervención divina. Esta atmósfera de fe y expectativa moldeó a Plateros, transformándolo de un pequeño pueblo en un centro de devoción e inspiración. Y, a medida que los relatos se multiplicaban, más personas de lugares lejanos comenzaron a escuchar sobre el Santo Niño de Atocha, convirtiendo esta historia en un fenómeno que desafiaba la lógica y fortalecía la espiritualidad de quienes la escuchaban. Los milagros del Santo Niño de Atocha comenzaron como susurros entre los prisioneros de Plateros. Eran historias aparentemente imposibles, pero que llevaban detalles tan específicos que se volvieron imposibles de ignorar. Cada relato aumentaba la curiosidad y renovaba la fe de un pueblo que, hasta entonces, vivía inmerso en sufrimiento y desesperación. Dentro de las cárceles oscuras y abarrotadas, prisioneros hambrientos y debilitados comenzaron a relatar que estaban recibiendo trozos de pan y sorbos de agua. El donante era descrito como un niño pequeño, de apariencia bondadosa, vestido como un peregrino. Llevaba una canasta y una jarra y, de manera misteriosa, lograba entrar y salir de las celdas sin ser visto por los guardias. Cuando se le preguntaba, el niño simplemente sonreía, dejando una sensación de paz que iba más allá de lo físico, tocando el corazón de cada prisionero. Mateo, un prisionero anciano, relató con lágrimas en los ojos uno de los momentos más impactantes de su vida. Él llegó hasta mí con un trozo de pan y me miró directamente a los ojos. Le pregunté de dónde venía, pero solo dijo, come, hay más de lo que imaginas. En ese momento, sentí como si Dios estuviera a mi lado. Estas palabras resonaron entre los habitantes de Plateros y reavivaron la esperanza que muchos pensaban haber perdido para siempre. Otro milagro involucró al soldado Hamid, uno de los guardias más temidos de las prisiones. Hamid había escuchado rumores sobre el niño y, una noche, decidió vigilar los pasillos para confirmar o desmentir lo que llamaba supersticiones absurdas. Lo que presenció cambió su vida para siempre. Describió el momento en que vio al niño caminando por las celdas, distribuyendo alimentos. Cuando intenté acercarme a él, no pude moverme, como si algo me atara al suelo. Me miró y dijo, no temas, estoy aquí para cuidar de los que sufren. Tras esa experiencia, Hamid abandonó su fe anterior, se convirtió al cristianismo y se convirtió en uno de los mayores devotos del Niño de Atocha. Los milagros no se limitaron a las cárceles. Dolores, una madre soltera que vivía en las afueras de Plateros, enfrentaba dificultades extremas para alimentar a sus hijos tras la muerte de su esposo. Una noche de desesperación, rezó ante una pequeña imagen del niño en su casa, pidiendo un milagro. A la mañana siguiente, encontró una canasta llena de alimentos frescos en la puerta de su casa. Para Dolores, no había dudas, el Santo Niño de Atocha había respondido a sus oraciones. Estos relatos comenzaron a multiplicarse y no solo alimentaban cuerpos hambrientos, sino que también restauraban la fe en algo más grande. El niño no hacía distinción entre personas o situaciones. Se manifestaba donde había necesidad, siempre de forma silenciosa, pero con un impacto profundo y transformador. La comunidad de Plateros, antes consumida por el miedo y la opresión, comenzó a reunirse en la capilla, ahora más llena que nunca. Se encendían velas, se hacían oraciones y rodaban lágrimas de gratitud. Cada milagro parecía llevar un mensaje: en tiempos de desesperación, Dios nunca abandona a su pueblo. El Santo Niño de Atocha se había convertido en más que un símbolo religioso, era la manifestación viva de que la luz aún puede brillar en los momentos más oscuros. El Santo Niño de Atocha no solo cuidaba de los necesitados y oprimidos en sus aldeas y prisiones, también se convirtió en un símbolo de protección divina para los viajeros que enfrentaban los peligros de los caminos. En una época en la que viajar era sinónimo de riesgo constante, con bandidos al acecho,
condiciones climáticas impredecibles y caminos traicioneros. La fe en el niño de Atocha era lo único que muchos llevaban consigo como escudo frente a lo desconocido. Uno de los relatos más conocidos sobre la protección del niño involucra a Sebastián, un comerciante que viajaba regularmente a Plateros para vender sus mercancías. En una de esas jornadas, él y sus ayudantes fueron emboscados por bandidos en un camino desierto. Rodeados y sin salida, entregaron todas sus pertenencias, pero temían por sus vidas. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. De repente, apareció una figura en el horizonte, un niño pequeño, con un sombrero de peregrino y un bastón. Su presencia sencilla, pero imponente, provocó una reacción inexplicable en los asaltantes, quienes retrocedieron aterrados. Con una voz firme y tranquila, el niño dijo: «Váyanse, estos hombres están bajo mi protección». Los bandidos huyeron de inmediato, y Sebastián, en estado de shock, se volvió para agradecer al niño, pero este ya había desaparecido. Al llegar a Plateros, Sebastián reconoció la figura en la imagen del Santo Niño de Atocha y compartió su historia. Este relato se propagó rápidamente, consolidando la creencia de que el niño no solo cuidaba de los más vulnerables, sino que también caminaba junto a aquellos que enfrentaban los peligros de los caminos. Otro episodio impactante involucró a una familia que viajaba hacia Plateros con un hijo gravemente enfermo. Durante el trayecto, una tormenta violenta los desorientó, dejándolos perdidos en un terreno desconocido. Exhaustos y desesperados, avistaron a un niño caminando delante de ellos, vistiendo un manto corto y sosteniendo un bastón. Sin decir una palabra, el niño hizo un gesto para que lo siguieran. El niño los guió hacia un refugio seguro, una cabaña donde pudieron resguardarse y descansar hasta que la tormenta cesó. Cuando intentaron agradecerle, había desaparecido. Al llegar al santuario de Plateros, la familia compartió su historia, y los habitantes identificaron al Santo Niño de Atocha como el Salvador que los había guiado. Estos relatos inspiraron a los viajeros a llevar relicarios con la imagen del niño en sus viajes. Pequeñas estatuillas y medallas comenzaron a distribuirse en el santuario, y muchos creían que estos objetos eran una extensión de su protección. No importaba el destino ni la dificultad del trayecto, los peregrinos sentían que su presencia divina los acompañaba. Otro episodio notable ocurrió durante la construcción de un nuevo camino que conectaba Plateros con un pueblo cercano. Los trabajadores enfrentaban condiciones peligrosas, incluyendo deslaves y frecuentes accidentes. En una noche particularmente difícil, muchos relataron haber visto la figura de un niño caminando entre ellos, silencioso, pero emanando una calma inexplicable. A la mañana siguiente, al reanudar el trabajo, se dieron cuenta de que el terreno, antes inestable, se había vuelto firme y seguro. El camino fue terminado sin más incidentes, y los trabajadores creyeron firmemente que el Santo Niño de Atocha había intervenido para protegerlos. La devoción al Santo Niño de Atocha como protector de los viajeros se extendió rápidamente. Su imagen se convirtió en un recordatorio constante de que, incluso en los viajes más difíciles, nadie está solo. Era más que un símbolo de fe, era un compañero espiritual, siempre listo para proteger y guiar. Hoy, muchos todavía confían en el niño al enfrentar desafíos en sus viajes, ya sea en los caminos peligrosos o en los senderos de la vida. Él sigue siendo una presencia viva, un faro de esperanza y seguridad para aquellos que depositan su fe en él. Antes de continuar con más historias inspiradoras, suscríbete ahora al canal, activa las notificaciones y deja tu like. Así, nos ayudas a compartir estos mensajes de fe y protección con aún más personas. Y no olvides, comenta abajo si has experimentado algo inexplicable en tu camino. Tal vez tu historia también sea un ejemplo del poder transformador del Santo Niño de Atocha. Y sigamos juntos en este viaje de inspiración y fe. Recuerda entonces que, entre los muchos aspectos del Santo Niño de Atocha, uno de los más poderosos es el de defensor de los oprimidos. En tiempos de injusticia, pobreza y desigualdad, el niño emergió como un símbolo de esperanza e intervención divina para aquellos que no tenían voz ni medios para luchar por sí mismos. Sus acciones milagrosas quedaron registradas en relatos que han atravesado generaciones, mostrando que su protección trascendía cualquier barrera social o material. Uno de los relatos más emblemáticos de este aspecto del niño ocurrió con Manuel, un humilde trabajador rural que vivía en una aldea cercana a Plateros. Manuel fue acusado falsamente de robo por un poderoso terrateniente que, por capricho e influencia, ordenó su encarcelamiento. Sin recursos para contratar un abogado y enfrentando la posibilidad de una condena injusta, Manuel se volvió hacia la única fuente de esperanza que tenía, su fe en el Santo Niño de Atocha.
Durante las noches en prisión, rezaba incansablemente, pidiendo al niño que intercediera por él. En la víspera de su juicio, Manuel tuvo un sueño que describió como demasiado real para ser solo imaginación. En el sueño, el niño apareció y le dijo: confía, se hará justicia. Al día siguiente, ocurrió algo sorprendente. El terrateniente, de manera inesperada, retiró las acusaciones, alegando que había encontrado al verdadero culpable. Manuel fue liberado, y su historia se propagó rápidamente como un ejemplo del poder del Santo Niño de Atocha para traer justicia a los más vulnerables. Otro relato que conmovió profundamente a la comunidad fue el de Dolores, una joven viuda que luchaba por alimentar a sus 3 hijos tras la trágica muerte de su esposo en un accidente en la mina local. Sin ingresos y enfrentando un hambre severa, Dolores se arrodilló ante una pequeña imagen del niño en su casa y, entre lágrimas, suplicó un milagro. A la mañana siguiente, al abrir la puerta de su casa, encontró una canasta llena de alimentos frescos. Nadie en la aldea asumió haber dejado esos alimentos, y Dolores creyó firmemente que el propio Santo Niño había respondido a sus oraciones. Este milagro se convirtió en un símbolo de que el niño no solo traía justicia, sino que también atendía las necesidades más básicas de sus devotos. Con el tiempo, el niño llegó a ser reconocido como un protector especial de las familias, especialmente de las madres y los niños. Un ejemplo de esto fue la historia de Juanito, un niño de 6 años que cayó en un río mientras jugaba cerca de su aldea. Arrastrado por la corriente, Juanito dijo haber visto a un pequeño niño en la orilla, que le extendió un bastón y le dijo: aguanta fuerte. De manera inexplicable, Juanito fue sacado del agua y dejado a salvo en la orilla. Cuando se le preguntó, señaló una imagen del Santo Niño de Atocha y afirmó: fue él quien me salvó. Esta historia conmovió no solo a los habitantes de la aldea, sino también a visitantes que comenzaron a ver al niño como un guardián activo de los niños y las familias que enfrentaban dificultades. Muchas madres empezaron a dedicar oraciones diarias al niño, pidiendo protección para sus hijos y fortaleza para superar los desafíos de la vida. El Santo Niño de Atocha también trascendió las divisiones sociales, uniendo a ricos y pobres, poderosos y humildes, en torno a su devoción. Durante las celebraciones anuales en su honor, era común ver a personas de todos los orígenes caminando juntas en procesiones, llevando velas e imágenes del niño. Él se convirtió en un símbolo de igualdad, recordando a todos que, a los ojos de Dios, no hay diferencia entre un campesino y un aristócrata. Esta devoción colectiva creó una atmósfera de solidaridad en Plateros y las regiones vecinas. Familias que antes vivían aisladas en sus luchas comenzaron a unirse, ayudándose mutuamente en nombre del niño. Esta unión era más que un gesto de caridad, era una forma de vivir el ejemplo dejado por él, cuidar a los más vulnerables y actuar con misericordia. Uno de los momentos más destacados de esta devoción fue la creación de una celebración anual dedicada a los niños. Durante esta festividad, familias de toda la región llevaban a sus hijos al altar del niño para pedir bendiciones y protección. La procesión infantil, con niños vestidos como pequeños peregrinos, se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación de la fe. Cada relato de intervención divina reforzaba la creencia de que el Santo Niño de Atocha no era solo una figura de devoción, sino un defensor activo de quienes enfrentaban las mayores dificultades de la vida. Para los trabajadores injustamente tratados, las viudas sin recursos y los niños desamparados, él era la manifestación viva de que la justicia, la protección y la misericordia divina siempre están al alcance de quienes creen. Así, el niño de Atocha no solo trajo milagros tangibles, sino que también recordó a los oprimidos que, incluso en las situaciones más difíciles, había alguien cuidando de ellos. Se convirtió en un faro de esperanza, mostrando que la fe es capaz de mover montañas y transformar vidas. El pequeño pueblo de Plateros, antes un lugar desconocido, se convirtió en un referente de devoción y espiritualidad gracias a la presencia del Santo Niño de Atocha. El impacto de los milagros atribuidos al niño trascendió las fronteras de la aldea y transformó a Plateros en un centro de ferviente peregrinación. Lo que antes era una simple capilla dedicada a la Virgen María se erigió como un santuario sagrado, lleno de historias de fe, esperanza y transformación. Al principio, la pequeña capilla de Plateros era suficiente para albergar a los habitantes locales que buscaban refugio espiritual.
Sin embargo, con la multiplicación de los milagros del niño, multitudes comenzaron a llegar desde aldeas cercanas y, eventualmente, desde regiones más lejanas. Los peregrinos venían en busca de sanación, protección y respuestas a sus dilemas más profundos. La capilla, antes tranquila, se convirtió en un lugar de intensa actividad espiritual, con velas encendidas continuamente, oraciones susurradas y lágrimas de gratitud. Con el creciente flujo de devotos, la comunidad de plateros reconoció la necesidad de ampliar el espacio. El proyecto de expansión de la capilla involucró a todo el pueblo. Las familias contribuyeron como pudieron, algunos donaron dinero, otros ofrecieron su trabajo o prepararon alimentos para los trabajadores. Cada piedra colocada en el nuevo santuario llevaba consigo la fe y el amor de un pueblo que había encontrado en el Santo Niño de Atocha una fuente de fuerza inquebrantable. Cuando el santuario fue terminado, no solo era más grande en tamaño, también reflejaba la devoción colectiva de una comunidad unida. El altar original fue cuidadosamente preservado, y la imagen del niño permaneció en el centro, rodeada por nuevos elementos que permitían recibir a la creciente multitud de fieles. A medida que los relatos de milagros se multiplicaban, la atención de la Iglesia Católica se dirigió hacia Plateros. Obispos y sacerdotes comenzaron a visitar el santuario para investigar los testimonios. Aunque al principio eran cautelosos, muchos salían profundamente conmovidos por las historias que escuchaban y los signos de fe que presenciaban. Tras un análisis cuidadoso, la Iglesia reconoció oficialmente el santuario como un lugar legítimo de peregrinación. Este reconocimiento no solo consolidó la posición del Santo Niño de Atocha en la tradición religiosa, sino que también atrajo a más devotos al pequeño pueblo. Para los habitantes de Plateros, fue una validación divina del papel del niño en sus vidas y en la historia de la fe cristiana. El santuario del Santo Niño de Atocha se convirtió rápidamente en el corazón espiritual de Plateros. Más que un lugar físico, representaba la transformación de una comunidad que, incluso ante la opresión y las adversidades, encontró fuerza en la fe. El niño era visto como un guía activo, no solo realizando milagros tangibles, sino también uniendo a las personas y fortaleciendo lazos. Con cada nueva peregrinación, Plateros se transformaba en algo más que un destino religioso. Se convertía en un símbolo de que la fe puede transformar no solo a los individuos, sino también a comunidades enteras. Los peregrinos dejaban el santuario con la certeza de que el Santo Niño de Atocha no era solo una figura de madera en el altar, sino una presencia viva en sus vidas, lista para interceder y guiar. La devoción al Santo Niño de Atocha no se limitó a su tiempo o lugar. Se transmitió de generación en generación, con padres enseñando a sus hijos sobre los milagros y la bondad del niño. Plateros, antes un pueblo sencillo, se convirtió en un símbolo de que, incluso en las regiones más aisladas e improbables, la fe puede florecer y alcanzar al mundo. Hoy en día, el santuario no es solo un lugar de peregrinación, sino un faro de esperanza para todos los que buscan consuelo y protección. En cada vela encendida, cada oración susurrada y cada lágrima derramada en el altar, la historia de Plateros sigue viva, reflejando el poder transformador del Santo Niño de Atocha. La historia del Santo Niño de Atocha ha trascendido el tiempo y el espacio, llevando un mensaje universal de esperanza, protección y fe. Incluso siglos después de los primeros relatos, su devoción sigue viva, tocando corazones en diferentes partes del mundo y ofreciendo respuestas a las preguntas más profundas de la humanidad. ¿Dónde encontrar fuerza en los momentos de adversidad? ¿Quién nos protege cuando todo parece perdido? El Niño de Atocha no es solo una figura religiosa, sino un símbolo de una fe práctica y accesible. Representa el cuidado divino que se manifiesta en situaciones cotidianas, demostrando que la espiritualidad no requiere grandes rituales o ceremonias para impactar la vida de las personas. En los tiempos modernos, su mensaje resuena especialmente entre aquellos que enfrentan desafíos diarios, como trabajadores, madres solteras, viajeros e incluso jóvenes en busca de dirección y propósito. En un mundo contemporáneo marcado por incertidumbres, conflictos y crisis globales, la sencillez del mensaje del niño se vuelve aún más relevante. Nos recuerda que, independientemente de las circunstancias, siempre hay una luz que nos guía. Esa luz puede manifestarse en gestos de bondad, en intervenciones inesperadas o en la sensación de paz que solo la fe puede ofrecer.
Su historia nos enseña que los milagros no son solo grandes hechos, sino también las pequeñas transformaciones del día a día. La devoción al niño de Atocha no se limita a los altares o las capillas. Hoy en día, encuentra eco en los hogares, en las comunidades e incluso en las redes sociales, donde historias de fe y testimonios de milagros se comparten como un medio para renovar la esperanza. Peregrinos de diferentes orígenes siguen visitando Plateros, pero muchos también llevan su devoción a los lugares donde viven, creando un vínculo espiritual que trasciende las barreras geográficas y culturales. Para los devotos, el niño no es solo un recuerdo del pasado, sino una presencia constante. Representa la certeza de que nunca estamos solos, incluso en los caminos más difíciles. Y es este mensaje lo que hace que su historia permanezca intemporal, un recordatorio de que la fe tiene el poder de transformar vidas, unir comunidades e inspirar a generaciones. Mientras escuchamos los ecos de esta historia, se nos invita a reflexionar, ¿dónde podemos encontrar al Santo Niño en nuestras propias vidas? Tal vez, en nuestras luchas, Él ya esté caminando a nuestro lado, trayendo la fuerza y la protección que tanto necesitamos. La historia del Santo Niño de Atocha es mucho más que una colección de milagros, es una prueba viva de que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza nunca nos abandona. No es solo una figura religiosa, sino un símbolo de protección, bondad y amor divino que toca los corazones de todos aquellos que lo buscan con fe. Su simplicidad nos enseña que la verdadera fuerza no está en la grandeza, sino en la capacidad de cuidar y transformar vidas, una por una. Hoy en día, el Santo Niño de Atocha sigue caminando junto a quienes claman por su ayuda, ya sea en un camino peligroso, en una celda fría o en el silencio de un hogar lleno de desafíos. Nos recuerda que, no importa cuán difícil sea la jornada, nunca estamos solos. Ahora queremos escucharte. Déjanos en los comentarios qué fue lo que más te conmovió de esta historia o comparte cómo el Santo Niño ha transformado tu vida o la de alguien cercano. No olvides darle like a este video, suscribirte al canal y compartirlo con quienes necesitan un mensaje de fe y esperanza. Juntos, podemos difundir la luz y el amor del Santo Niño de Atocha por el mundo. Que Él siga guiando tus pasos.